recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Recibe. Este es el ruido que aviva los huesos. Y la adoración que levanta a los muertos. Y de la tumba voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Hazlo fuerte, Jesús. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Vamos a cantar una alabanza muy hermosa que habla de la fidelidad de Jesús. Te adoramos, Jesús. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado ahí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel hasta el final, tú nunca fallarás en la tempestad, sé que sigues siendo fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Soy tu amado y vivo confiada en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no, pero en la promesa tu gracia y tu fuerza me acompañarán.
fuerte ese aplauso a la fidelidad de Jesús. Hoy y siempre. Gracias, Señor. Tu fidelidad, Jesús, es incomparable. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por ser fiel, Jesús. Tan fiel, tan fiel. Oh, Señor, sin merecerlo, Jesús. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel hasta el final. Oh, eres fiel, tú estás conmigo. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambias. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Adoramos, Jesús. Para pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que nuestro corazón y nuestra mente pueda ir extrayendo y reteniendo esas verdades que van a ser de restauración y sanidad para nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos en este lugar que se ha preparado como un altar para honrar y bendecir el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Confiamos, Señor, que todos los que estamos acá adentro, inclusive aquellas personas que pueden escucharnos, ya sea a través de las melodías, a través, Señor, de este sermón, a través de todo lo que hacemos, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder comprender de tu palabra, a entender y a poder sacar el mayor provecho. Que nuestras necesidades puedan encontrar en esta reflexión, en tu presencia, en la manera sobrenatural que tú tienes para interactuar con nosotros, una respuesta, una quietud, una calma, una esperanza, lo que necesitemos, Señor, que podamos encontrar en esta hora, por medio de este tiempo, en donde creemos en tu presencia soberana, pueda nuestro interior decir gracias, Jesús, por todo lo que haces en nosotros. Espíritu Santo, sé tú hablando en nuestro interior, quita el velo de la ignorancia, de la incredulidad, de la duda, de la mentira, y que tu palabra, que es verdad, traiga libertad a la vida de cada uno de nosotros como oyentes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Compatibles. Para comenzar, quiero dar un pequeño contexto, ¿ya? Y amigos, si quieres me puedes aportar acá, en una imagen, donde quizás, no sé si podrán verlo todo, es un pequeño mapa, ¿ya?
¿Cuál es el contexto de toda esta historia? La iglesia de Hechos, de alguna u otra manera, se ve forzada por circunstancias externas a ellos a tener que moverse de Jerusalén, ¿ya? Porque ellos estaban centrados en Jerusalén. Y resulta que a causa de la persecución, de todo el hostil que comenzó a darse, Dios usó esa hostilidad, esa persecución para mover a la iglesia, ¿ya? Recordemos que ahí en Hechos 1, verso 8, dice en parte del verso que involucraba a los discípulos que cuando habían recibido el Espíritu Santo, ellos debían ir después de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra para predicar, ¿ya? Entonces en este contexto vemos que el Señor, que lo sabe todo y tiene el control de todo, en este capítulo vamos a poder darnos cuenta o registrar un hito, un hecho relevante que muestra ¿qué cosa? Muestra el buen deseo que Dios siempre ha tenido para involucrar a todas las personas independientes de su nacionalidad, independientes de su condición social, independientes de la condición espiritual que tengan. ¿Por qué? Porque hay una finalidad: alcanzar al hombre, alcanzar a la mujer para que pueda tener una relación con Dios, y esto es por medio de Jesús, ¿ya? Entonces en este contexto, en este capítulo, nosotros vemos dos ciudades relevantes, ¿ya? Una es Cesarea, la que está arribita, no sé si la alcanzan a ver, ¿ya? Y la otra es Jope, ¿ya? Dos ciudades. Ambas están a una distancia relativa de Jerusalén, que era donde estaban los, por decir así, apóstoles, en donde estaban ahí predicando la palabra del Señor. Y la distancia entre Cesarea y Jope, dicen los estudios, que son aproximadamente 50, 51 kilómetros, que caminando podrían ser unas 10 horas, ¿ya? En ambas ciudades hay dos hombres que a distancia viven una experiencia sobrenatural, distinta, propia, única cada uno, pero que en la soberanía y en el contexto de Dios Padre tenía una relación, había un vínculo, ¿ya? Y es lo que vamos a descubrir, ¿ya? En Cesarea, dice el relato, que vivía un centurión llamado Cornelius, ¿ya? Para los romanos, o los que tienen latín, Cornelius, ¿ya? Este centurión, este hombre así de guerra, un hombre pudiente, un hombre con money, como se dice, el relato habla de que era un hombre devoto, ya que se caracterizaba por las ofrendas, por las donaciones, sobre todo al pueblo judío, ya, y que sin ser judío practicaba tiempos de oración, buscaba a Dios. Tenía la intención de poder conocer a su forma, a su manera, quién era el Dios en el cual creían los israelitas. En cambio, en Jope estaba otro hombre llamado Pedro, que es el apóstol, ahí el guerrero, en donde él, junto con la casa en la cual estaba morando, él recibe una visión, ¿ya? Y en Cesarea, donde estaba Cornelius, él también vive una visión, ¿ya? A uno le habla un ángel, a otro le muestra una visión, pero ambos están teniendo una experiencia, que ninguno de los dos sabía, ninguno sabía lo que ocurría en el otro lado, a los 50 kilómetros de distancia, pero que Dios estaba intencionando algo en común, ¿ya? Podríamos pensar que en Cesarea había alguien que necesitaba ser salvo, ¿ya? Y en cambio en Jope había quien, o se encontraba en ese lugar, uno de los hombres que tenía el mensaje para lo que necesitaba el otro hombre de Jope, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en esta experiencia sobrenatural que quizás podríamos decir, ¿cómo puede ocurrir algo entre dos ciudades lejanas? ¿Cómo podemos interpretar que Dios sí está obrando en ambas vidas? Pero esta historia no termina solamente a distancia, sino que hay un momento en el cual estos muchachos o estos hombres se encuentran, ¿ya? Y se logra ese intercambio, ¿ya? En esta experiencia, ¿qué es lo que quizás podemos o quiero llevarlos a resaltar? De que el hombre que estaba en Jope, que se llamaba Pedro, él necesitaba aprender algo, ¿ya? Estamos en Hechos 10, ¿ya? En Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo desciende,
comienzan a predicar. Pedro se levanta ahí como un hombre muy empoderado por el Espíritu Santo, predica, gente se convierte y él comienza a obrar y todos los apóstoles están viendo milagros, están viendo grandes señales. Entonces, en Hechos 10, que ya ha pasado bastante tiempo, vemos al mismo Pedro lleno del Espíritu Santo, pero con algo que aprender, ¿ya? Y resulta que es relevante ese dato porque a veces pudiésemos pensar que ya teniendo el bautismo del Espíritu Santo, estando lleno del Señor, creyendo en Él, predicando, pareciera que no tuviésemos que aprender nada. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que Pedro le faltaba algo que entender, ¿ya? Él estaba siendo noble, él estaba haciendo la misión que el Padre por medio de Jesús había entregado, pero necesitaba aprender algo más. Y ese aprender era poder considerar que Dios no hacía acepción de personas y que también estaba interesado en otras naciones o en otro tipo de gente, en el buen sentido, como lo era un romano, ¿ya? Porque Pedro, ¿a quién le predicaba? A los judíos. ¿Cuál era la insistencia de Pedro? Convencer a los judíos de que Jesús venía de la simiente judía, de que Él sí era el Mesías, de que Él sí era el Salvador, de que Él sí había resucitado y que los judíos necesitaban creer, pero su foco o su público eran los judíos. Entonces en Hechos 10 vamos a ver cómo Dios intenciona en la vida de Pedro cambiar y ampliar un aprendizaje que a pesar que era un hombre lleno del Señor necesitaba entender, ¿ya? Entonces, bajo ese escenario, bajo ese contexto, yo quiero que podamos meditar en que como mensajeros de Cristo, como portadores de un mensaje importante del Señor, nosotros tenemos que tener 3 actitudes, ¿ya? Pueden haber más, pero en este relato quiero que podamos tener 3 actitudes, ¿ya? La primera actitud es esta. Necesito ser sensible al Espíritu Santo, ¿ya? Todos los que estamos acá hemos creído en Cristo, ¿ya? Y si no has recibido al Señor en tu corazón, puede ser un momento especial. Todos necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona divina que el Padre con el Hijo han dejado en la iglesia para que te aliente a ti, te empodere, te anime, cuando quizás caes, cuando quizás te equivocas, cuando quizás dices, no, yo ya no sirvo. El Espíritu Santo está ahí para decirnos que para Dios nos sigue viendo a través de Cristo y que hay oportunidad. Entonces, cuando somos sensibles al Espíritu Santo, podemos entender que todo lo que pueda ocurrir en mi entorno tiene una intencionalidad, ¿ya? Dice el verso 21, Entonces Pedro bajó, porque él estaba en una azotea, y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? ¿Ya? Cornelio era un hombre devoto que quería conocer a Dios y que a pesar de que creía en Dios, no practicaba los rituales de los judíos, ¿ya? Él no se circuncidó, él no participaba de las fiestas judías, él no hacía eso, pero creía en Dios, ¿ya? Entonces él, en un momento de esa búsqueda, de ese corazón que se estaba elevando para con Dios, dice el relato que un ángel lo visita y le dice, Cornelio, manda a buscar a un cierto Simón Pedro porque él tiene un mensaje para ti, ¿ya? Interesante eso, un paréntesis. ¿Por qué el ángel no le comunicó a Cornelio lo que él necesitaba? Buena pregunta, ¿ya? La vamos a descubrir un poquito más adelante. Porque él podría haberlo hecho. Él sabía el mensaje, ¿ya? Pero que la instrucción del ángel le dice, anda y manda a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, ¿ya? Entonces, él estaba en Cesarea, ¿se acuerdan en el mapita? ¿Cierto? Entonces le dice, manda a buscar, o sea, manda gente que camine 10 horas, llegue a Jope y vaya a buscar a este hombre llamado Simón Pedro. Resulta que Pedro, estando en Jope, recibe una visión en donde dice que él ve una sábana bajar con muchos animales y resulta que Dios le dice, mata y come, ¿ya? Él como judío decía, yo no puedo comer cualquier cosa, ¿ya? No voy a comer, ¿ya? ¿Será que Dios le estaba haciendo una trampa? ¿Ya? ¿Que quería probarlo? Podríamos pensar. No lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta visión Dios le dice a Pedro, mata y come, ¿ya? Y no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Entonces, Pedro estaba en este contexto y cuando baja
porque él estaba en un segundo piso y recibe o se da cuenta que lo están buscando. Él entendió en parte que lo que él estaba viviendo arriba en la azotea, lo que él estaba recibiendo, tenía una connotación. No lograba dilucidarla completamente, al 100%, pero había algo que aprender. Pero Pedro no se resistió, ¿ya? Sino que él accedió, fue con estas personas y llegó a Jope, ¿ya? Estando a 10 horas, caminando, o quizá en algún camellito, no, la Biblia no registra en qué se movieron, pero caminaron, ¿ya? Llegaron a Jope. Y estando ahí, Pedro reconoce de que si no fuera por el Espíritu Santo que le dijo que fuera con ellos, él no lo hace, ¿ya? Y resulta que a veces el Espíritu Santo podría decirnos a nosotros quizás algo muy puntual y decir, haz esto o no hagas esto. Puede darse, ¿ya? Podemos vivir esa experiencia, no podemos negarnos a eso. Pero lo relevante es de que nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, debe estar siempre alineada a las enseñanzas de la Escritura para que podamos reconocer qué es lo que Dios me está guiando a hacer, ¿ya? Si, por ejemplo, en algún escenario estoy bajo una presión y la presión me puede llevar a cometer un pecado, me puede entrampar en algo. Si uno está alineado y hay abundancia de escritura, de vida espiritual, podrás darte cuenta de que es una trampa y que lo mejor es dar un paso para atrás o abstenerse. ¿Por qué? Porque cuando somos sensibles al Espíritu Santo podemos entender que hay alguien que está esperando por nosotros. Hay alguien a lo cual quizás va a escuchar de tu testimonio o va a verte en algún escenario quizás complicado y la manera en que tú actúes va a entregar un mensaje que te acerque o aleje a esa persona del Señor. Entonces, cuando somos sensibles al Espíritu Santo, podemos decir si lo que estoy haciendo es correcto o no. Y creo que eso es una autocrítica. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Ya? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Afecta positivamente? ¿Acerca? ¿Entrega un mensaje? ¿Soy sensible de poder saber de que no todo lo que yo quiera hacer puede ayudar a aquel que está a mi lado? Sino que cuando hay sensibilidad, puedo reconocer de que hay alguien que puede estar recibiendo un mensaje verbal o solamente con lo que tú haces. ¿Sí o no? Porque a veces no es necesario predicar diciéndole algún texto bíblico, sino que a veces con nuestros hechos podemos estar entregando o comunicando algo. Entonces seamos sensibles para que cuidemos nuestros pasos, para que cuidemos nuestra manera de hablar, para que podamos asociarnos de manera adecuada con las personas indicadas, para que podamos seguir entregando un mensaje que necesita esa sensibilidad del Señor, ¿ya? Como punto número 2, necesito, al poder entregar el mensaje de Cristo o el mensaje de las buenas nuevas, necesito evitar ser confrontacional. ¿Alguien se caracteriza por ser confrontacional aquí? Dice, no, yo voy ahí al tiro, al choque. ¿Hay alguien que sea así o somos todos pasivos? ¿No? ¿No? O sea, hay puros pasivos, puros corderitos aquí. Nadie como que tira la pachorra. ¿Sí? Bien, Catita. Yo también. Bien, bien. Hay momentos que nos irritan y uno saca el león que hay adentro, ¿verdad? Pero en relación al mensaje, cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando del Señor, cuando estamos en esta postura de ser mensajeros del Señor, no deberíamos ser confrontacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi testimonio no debe llegar con dureza ni con crueldad. Quizás te ha tocado escuchar algún mensaje en donde la mayoría de las palabras son palabras de juicio, de discriminación, de reproche, de exigir, ¿ya? De decir, mira lo que haces, mira cómo te ha ido. Si bien es cierto el consejo que podemos dar a una vida que está perturbada, que está desviada, nunca va a ser así como, no, sigue haciendo lo que tú haces. No, pero estamos hablando de la actitud. Fíjense, mire, en el verso 28, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, después de 10 horas de caminar, después de tener esa visión extraordinaria, de ir con gente porque él no fue solo, llega a la casa de Cornelio. Y ojo, Pedro primeramente, antes de ir, hospedó a estas personas y al otro día fue para allá, ¿ya? Entonces cuando llega allá, Pedro lo primero que le dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Pedro le hace ver
que a pesar de que él estaba siendo testigo del Espíritu Santo, él sabía que estar en esa casa era algo contra su código interno. ¿Ya? En su interior, en sus venas, corría la sangre judía. Esa sangre decía, yo soy celoso, no como animales impuros, no me relaciono con los gentiles, yo soy judío. Y él dice, ustedes saben que yo no debo estar aquí. ¿Ya? Y a veces ese testimonio que nosotros usamos para compartir a la gente tiene esa connotación de hacer sentir que el otro es indigno, que el otro como que es de segunda categoría, como que yo soy mejor, aunque no lo digo, pero con mis acciones o por lo que yo no hago, soy mejor que tú. Y resulta que Pedro en ese momento llega con ese testimonio. Imagínense, era un apóstol, ya había hecho muchas cosas, pero tiene un mensaje que dice en un momento es muy confrontacional, que no ayuda a acercar a la gente, sino que lo que más hace es alejarla, ¿ya? Y creo que en esta ocasión es importante reconocer que muchos de nosotros comúnmente tenemos sangre, ¿cierto? Corre sangre por nuestras venas, ¿verdad? ¿O no? ¿Hay alguno que tiene sangre? Yo por lo menos tengo sangre. Estamos calentitos gracias a la sangrecita, ¿ya? No sé, azul, blanca, roja, ahí no sé de qué equipo será, pero hay sangre, ¿ya? Y cuando de repente nos tocan alguna fibra, ya alguna cosa emocional, como que lo visceral sale de nosotros, ¿o no? Yo soy la única visceral entonces, que a mí cuando me tocan ahí como algo que es como íntimo o que es muy mío, muy... sale así esa actitud colérica, ¿ya? Y nos defendemos, ¿ya? Y a veces es difícil manejar eso, o todos podemos caer en un momento así. Lo importante es que podamos manejar ese estado como de querer reprochar al tiro, de poder, no te metas conmigo, sino que con madurez lograr entender de que el otro piense distinto mío o que sea diferente sus actos, su manera de proceder, que no sea igual que la mía, no me hace a mí mejor que el otro, ¿ya? Si pudiéramos mirarnos todo al amparo del Señor, creo que todos nosotros tendríamos yayitas. Pero, gracias a Cristo, Dios ya no nos mira con las yayitas o con los errores, sino que gracias a Cristo Dios nos mira por medio de su gracia y ya no hay maldad en nosotros, ya no hay cosas por las cuales nos tengamos que avergonzar, porque Dios ya nos ha vestido con su gracia, ya estamos con Él. Por lo tanto, si yo me he recibido o me he vestido de esa gracia y he podido sentarme en un lugar cómodo, sin vergüenza, sin temor, ¿por qué debería yo usar un lenguaje confrontacional? ¿Ya? Un lenguaje que haga experimentar que los otros no son mejores que yo, sino todo lo contrario, que son peores. Aquí todos tenemos, por decir así, un pelo distinto, ¿verdad? Algunas queremos ser lisas a la fuerza, pero no somos tan lisas, ¿cierto? Pero igual, algunos somos morenos, otros más blanquitos, ¿ya? Todos tenemos una forma de vestirnos diferente, de movilizarnos inclusive diferente, pero en medio de toda esa diversidad no me hace a mí persona o individuo con la capacidad de decir que la manera en la cual el otro se comporta es equívoca y tiene que ser igual a la mía, ¿ya? Aquí tiene que predominar el modelo del Señor, el principio de Dios. Eso es lo que es como el filtro, esa es la regla, ¿ya? Si estamos hablando, si estamos acercándonos a Dios, si queremos ser facilitadores para poder comunicar el mensaje, ¿cómo estamos usando nuestro lenguaje? ¿Usamos realmente gracia? ¿Usamos realmente la bienvenida correctamente? ¿Se ha fijado cuando de repente alguien no viene acá mucho a la iglesia o no se congrega quizás tanto? Yo me acuerdo que antes portaba y decía, y apareciste, menos mal que viniste. Entonces usamos a veces modismos que sin querer o subliminalmente estamos entregando un mensaje que es muy confrontacional. Porque cuando llegamos acá, todos llegamos necesitando, ¿ya? No creo que alguien llegue a decir, no, yo ya estoy bien, vengo a derrochar gracia, sino que venimos en busca de gracia, ¿verdad?
porque necesitamos de Él cada momento, en cada tiempo. ¿Cómo evitamos ser confrontacionales? ¿Ya? ¿O cómo manejamos la actitud confrontacional cuando de repente atenta contra mi forma de ver la iglesia o mi forma de ver la vida y eso me incomoda? ¿Saben cuál es el mejor antídoto o el mejor tratamiento, por decir así? Es la humildad. Tratar de darte cuenta que tu forma de pensar individual o tu manera de ver la vida no tiene que ser siempre mejor que el otro. Si estamos alineados a lo que el Señor dice, estamos ok, estamos bien. Pero yo tengo que necesariamente ser humilde, tengo que creer de que así como el otro puede haberse equivocado o la otra persona puede tener alguna debilidad, mi intención es animarlo, a sacarlo de esa condición. Hay gente que a veces se queda ahí pegada, pero nosotros tenemos que tener la actitud de querer dar la mano en vez de ocultarle, decir, pídeme. ¿Ya? Porque a veces esperamos que la gente, que me pida mejor, que me ruegue, que me llame. ¿Ya? Cuando es fácil dar la mano, ¿ya? Es fácil darla, requiere solamente una actitud, ¿ya? Y como punto número 3, yo necesito replicar la actitud de Jesús hacia los demás. Jesús no hace diferencia entre personas. El verso 47 de ese capítulo 10 dice, entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros? El relato de Hechos 10 comenta que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice que Cornelio cuando lo vio salió a su encuentro y ¿saben lo que hizo Cornelio? Dice que se tiró a sus pies y lo adoró. Oh, Pedro, qué gusto que estés con nosotros, la gracia. Y empezó a adorarlo. Y dice que Pedro le dice, hombre, soy igual que tú, párate. Y Pedro comienza de alguna otra forma a redireccionar esa búsqueda de Dios, porque Cornelio quería agradar a Dios. ¿Cuántos de acá queremos agradar a Dios? ¿Hay alguno que quiere agradar al Señor? ¿Verdad? Puede que tu intención o tu manera sea la única que tú hasta este momento conozcas. Sea la única forma. Pero créeme que puede haber alguien como Pedro que te puede enseñar y que te puede redireccionar y con amor decirte que la forma de adorar a Dios quizás no es de la manera que tú estás expresando, sino que tiene otro enfoque. ¿Ya? Fíjense, ¿en quién creía Cornelio? Creía en Dios. Porque dice que sus ofrendas y todo lo que él hacía era agradable a Dios. Y por esa razón dice que Dios envió un ángel. ¿Para qué? Para que Cornelio conociese el verdadero mensaje. ¿Ya? Y cuando envía al ángel, dice que el ángel le dice, anda a buscar a un cierto Simón Pedro. Y ahí venimos con la pregunta que yo les dije delante. ¿Por qué el ángel no le habló a Cornelio? ¿Por qué? Porque el mensaje para comunicar el evangelio no es permitido por Dios a los ángeles, sino que se lo comisionó a gente como tú y a gente como yo. Por eso no le habló. Por eso no le habló. Entonces, si Dios le privó en su omnisciencia al ángel comunicar el evangelio, creamos de que tú y yo tenemos un mensaje relevante, que hay alguien que puede escuchar lo que tú necesitas decir, lo que yo necesito decir. Y no es mi historia solamente, sino que es la historia de Cristo en mi vida. Entonces cuando ocurre esto, dice que Cornelio le comienza a contar su visión. Oye Pedro, yo estaba orando a las 3 de la tarde, vino un ángel y me dijo que te mandara a buscar y yo mandé a mis 2 soldados, a un amigo, le dije que te fuera a buscar y te trajera. ¿Por qué? Porque tú tenías un mensaje de parte de Dios para mí. Porque eso le dijo el ángel. Pedro tiene un mensaje para ti. Entonces, tú tienes un mensaje para mí. Pedro llega, vence los prejuicios, entra a la casa, comienza a contarle y comienza a hablarle y decirle, ¿sabes cuál es el mensaje que nosotros los judíos tenemos, los discípulos, los apóstoles tenemos? Es que Jesucristo vino a esta tierra, que murió, resucitó y hoy día aquel que cree en Él tiene salvación. A Cornelio le faltaba algo.
A Cornelio no le bastaban las buenas obras, no le bastaban las donaciones para entrar a Dios, y Dios lo sabía. Dios veía todo lo que estaba haciendo Cornelio, pero al mismo tiempo Dios sabía que él necesitaba creer en el autor de esa salvación, que era Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía un ángel e intenciona a través de Pedro que Cornelio conozca a Jesús. Porque esa es la manera de ser salvo, no por las obras, no por la buena manera de pensar, sino por medio de creer en Jesús. ¿Y quién tenía que comunicar eso a Cornelio? Era un simple hombre, un pescador, alguien que quizás no tenía mucha cultura o bastante letrado, sino que era un joven o un hombre ya que había tenido una experiencia con Jesús, que lo vio resucitar, que lo negó 3 veces, pero que Dios lo restauró, y él era el encargado de entregar este mensaje. Entonces, cuando llega a ese lugar, comienza a hablar, le dice que mientras ellos hablaban, de repente, ¡pah!, bajó el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fíjense lo que dice el relato, que Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Igual? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, vieron lenguas, se llenaron de poder, comenzaron a hablar de las maravillas, y a mí me hace pensar que si dice que se recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, en esa casa tiene que haber ocurrido algo, tiene que haber habido ruido, tiene que haberse generado un movimiento espiritual, físico, emocional, que Pedro dijo: ellos han vivido lo mismo que nosotros. Y en ese momento, cuando él dice, ¿qué impide que ellos sean bautizados?, Pedro estaba replicando la actitud de Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Que él no hace discriminación de personas. Para Jesús no hay alguien que sea de una categoría y de segunda categoría. Para Dios todos somos iguales y necesitamos replicar eso. Entonces, ¿cómo estoy tratando yo a las personas? ¿Cómo estoy yo entregando el mensaje? ¿Estoy haciendo algún tipo de discriminación? ¿Estoy quizás haciendo un filtro a mi criterio, creyendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, yo hablo? No, la manera correcta es replicar la actitud de Jesús. Y cuando Jesús habló, no habló con palabras de juicio. Sí llamaba la atención, sí invitaba a la gente a retraerse, a corregirse, a salir de la postura de incredulidad, de fariseísmo, de religiosidad, de paganismo, pero siempre los invitó a su gracia, a que lo conocieran a él. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro comienza a hablar con Cornelio, comienza a mostrarle que Jesús era necesario en su vida. ¿Y qué es lo que hace Cornelio? Él lo acepta. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. Y saben, gente linda, quizás en nuestro entorno que tenemos acá en Pueblo de Indio, puede que hayan personas que quieran agradar a Dios y lo estén haciendo. Que estén yendo a misa. ¿Por qué no? Hay hermanos católicos que son devotos y que quieren agradar a Dios. Somos nosotros decirle, no, es que tiene que ser evangélico, si no, no sirve. Algún quizás persona que practica, no sé, el yoga, que anda en busca no de las chakras, iba a decir, no, que anda buscando de una limpieza, un equilibrio. Hay gente que está buscando de alguna forma conectar con Dios, ¿ya? Y puede que esté distorsionada, pero no por eso le vamos a decir, no, está mal lo que tú haces. ¿Saben? Nosotros no tenemos que decirle, está mal lo que tú haces. Tenemos que decirle, Jesús es más cercano de lo que tú crees. Jesús está interesado en tu vida. Y ese es el mensaje que nosotros deberíamos entregar. ¿Por qué? Porque el evangelio es compatible con todas las personas. Es con todas, no es con algunas. Y qué interesante es poder considerar de que cuando Dios preparó ese hermoso encuentro en Cesarea entre Pedro, Cornelio y fíjense en su familia, porque vieron muchas personas que también aceptaron ahí al Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo, Dios hizo de un gentil, de un romano, un altar. Y si nos miramos a nosotros, podríamos decir que Dios también hizo de ti, o quiere hacer en ti, un altar.
porque Él intenciona visitar nuestras vidas. Y creo que el estar acá, el vivir una experiencia presencial como la que estamos viviendo, el poder ser preparados por medio de la alabanza y por todos los detalles que involucra estar en un encuentro como este, Dios está intencionando ¿para qué? Para que haya un hermoso lugar donde Dios pueda morar y donde cada uno de nosotros podamos decir, este Dios es en el cual yo debo compartir. ¿Con quién nos identificamos hoy? ¿Con un Cornelio? ¿Con un Cornelio que anda buscando, que está intentando agradar a Dios? Que hace buenas obras, que comparte, que ayuda, pero que está buscando una manera de querer agradarlo, pero no es suficiente. Créeme de que por el relato que estamos hablando, Dios conoce las intenciones de los corazones. Dios sabe cuánto tú estás poniéndole empeño en agradar a Dios. Pero Dios también está interesado en que tú y yo no vivamos como una carga, sino que realmente experimentemos que Dios está interesado más en nosotros que lo que nosotros en Dios. ¿Ya? Para concluir, quiero que pudiéramos recordar estas 3 cosas. Hay alguien que está esperando por ti, ¿ya? Por eso necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Hay alguien. Puede ser un abuelo, puede ser un niño, puede ser un vecino, pero créeme que hay alguien. Quizás te va a costar 10 horas o a lo mejor una distancia más significativa. Pero cuando somos sensibles al Espíritu Santo vamos a poder reconocer cuando esa persona puede escuchar o me da el tiempo de poder hablarle de Jesús. ¿Ya? Como número 2, el testimonio que nosotros debemos llevar no debe llegar con dureza ni crueldad. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar ser confrontacionales, ¿ya? No tenemos que estar con el juicio en nuestros labios, con la actitud de deteriorar, de descalificar, de enrostrar los errores, porque el Evangelio es aquel que cambia, no somos nosotros. Entonces cuidémonos de eso. Y como punto número 3, Jesús no hace diferencia entre personas, no muestra favoritismo, ni por los hombres, ni por las mujeres, ni por los que se visten de alguna forma, ni por los que se colocan tatuajes y los que no se colocan, por los que quizás son de alguna identidad, de alguna como forma de ver la vida, de alguna persona que, no sé, está practicando algún deporte. Dios no hace esa discriminación, no hace una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos o nos encontramos con Jesús, hay algo relevante que tenemos que recordar, que no quedamos igual. Todo lo que necesita ser cambiado en nosotros se va a cambiar. Pero va a cambiar porque Dios entra en nuestra vida, no porque yo le diga. Entonces abracemos con amor. Abracemos con amor. ¿Por qué? Porque necesitamos replicar la actitud de Jesús. ¿Ya? Pongámonos de pie. ¿Cuántos de acá hemos creído en Jesús? ¿Cierto? ¿Cierto que la mayoría? ¿Cuántos nos podemos quizás en un momento darnos cuenta de que la actitud de Cornelio puede ser la de tu amigo o la de tu familiar que está intentando agradar a Dios? Y resulta que con la actitud de Cornelio, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos pedirle al Espíritu Santo, a Dios mismo, que nos ayude a poder llegar a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que quizás el Espíritu Santo puede estar llevándote a ti. ¿Para qué? Para decirle que no importa cómo tú seas, no importa cómo sea él o ella, pero lo que Dios tiene para él o para ella es algo compatible. ¿Por qué? Porque ha sido compatible para ti el Evangelio. ¿Ha sido compatible para ti el Evangelio, no? ¿Has logrado conectar con el Evangelio a través de la manera en la que Jesucristo nos muestra? Entonces, si el Evangelio es compatible contigo,
¿Por qué no podría ser con aquel que está a mi lado? O en aquel que está en mi entorno laboral, o en mi entorno académico, o en mi vecindad. ¿Por qué no debería estar? Porque lo que Dios hace se adapta, ¿en qué sentido? En lograr captar nuestra atención. Pero su esencia siempre es la misma. Aquí no estamos hablando de la permisividad al pecar. Ya no estamos hablando de eso, sino de lo que buscamos es que cada uno de nosotros pueda realmente saber de que lo que hay en mí, el mensaje que yo tengo a través de Cristo, en lo que Él ha puesto en mis manos, yo debo comunicarlo de la mejor manera, siendo sensible, no siendo confrontacional y replicando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces quizás es necesario autoevaluarse y poder decir cómo estoy llevando el Evangelio. ¿Cómo lo estoy compartiendo con otros? ¿Ya? Si necesitamos algo, ese algo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y necesitamos decirle, Señor, haz de mí un altar para poder entender que si tú moviste todo lo necesario a un judío que tuvo que darse cuenta que el Evangelio también era para los romanos, moverlo a una gran distancia como de 10 horas, ¿para qué? Para que Cornelio pudiera tener un encuentro con Dios. Fíjense que todo eso Dios lo intencionó, ¿para qué? Para que Cornelio fuera salvo. Entonces todo lo que ocurre en nuestra vida, cuando está bajo las manos del Señor, es algo que Dios intenciona. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar contigo y quiere estar conmigo. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, quiero entender que si tú visitaste a Cornelio a través de un ángel, tú puedes volver a visitarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere conectar con nosotros, ¿ya? Y creo que así como nosotros a veces visitamos a un ser querido y lo abrazamos y estamos con Él, también nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios constantemente para decirle, abrázame, haz de mí un altar, haz de mí una persona que pueda empaparse de todo lo grande y bueno que tú eres. ¿Para qué? Para poder replicar. Quiero que puedas orar conmigo un momento, ¿ya? Vamos a orar al Señor. Y quiero que en un momento puedas pensar que así como Dios intencionó una visita quizás inesperada para Cornelio, Dios también quiere provocar una visita en tu vida para poder hacer de ti un altar y poder permitir que el poder de Dios se manifieste. Entonces quiero que ahí con tu corazón abierto, con tu mente abierta, podamos decirle al Señor, ven a mí, Señor, ven a mí, y poder tener esa experiencia de que tú vienes a llenarme, a intencionar en mi vida para poder servir de la mejor manera. Bendito Señor Jesús, en esta tarde, Señor, entendemos y queremos poder levantar nuestro corazón, levantar nuestra mente para poder entender, Señor, que siempre el primer paso lo das tú. A través de la Escritura nos hemos dado cuenta de que hay una actitud que tenemos que replicar, que es la actitud de incluir a todos, de abrazar a la mayoría, de no hacer discriminación. Pero también, Señor, entender de que tú has venido a hacer sobre nosotros una morada, y una morada donde podemos experimentar lo mejor de Dios para poder saber ser aquellos agentes que comuniquen de una buena manera a otros lo que tú estás haciendo. Señor, hay una vestidura de gracia, hay una vestidura de bondad, hay una vestidura llena de amor que nos ha revestido. Y es ella la que nos permite hoy entender de que podemos ser portadores y estamos llamados a poder comunicar a otros de lo bueno y de lo trascendental que tú tienes para nuestra vida. Señor, hay personas que necesitan aún oír. Mientras haya conflictos, mientras hayan enfermedades, mientras tengamos en nuestro entorno personas que quieren vivir a su manera, que están quizás atados en adicciones, que viven fracasos emocionales, es porque aún podemos entregar un mensaje valioso. Señor, qué hermoso es poder entender de que aún los ángeles, con toda la autoridad, la santidad que tienen, no pueden comunicar el Evangelio porque a nosotros se nos es dado ese privilegio.
Permítenos, Señor, tener la actitud de Pedro, de estar dispuestos a salir de nuestra comodidad, de nuestra religiosidad, de nuestros paradigmas y poder acercarnos a aquel que nadie se acerca. Poder intentarlo con esa persona que solamente recibimos hostilidad o decepción o reproches o quizás solamente dolor. Ayúdanos a seguir intentándolo, Dios, a poder ir con un mensaje no confrontacional, sino un mensaje de gracia y que ellos puedan conocer al Jesús que hoy mora en nuestras vidas. Señor, hay una palabra en nosotros, hay un mensaje, hay un testimonio, hay una realidad. Hay un lado oscuro del cual tú nos has sacado y es en esa condición que podemos decir, yo sí tengo algo que decir. Y desde la gracia, desde el perdón, desde las oportunidades, desde ese amor incondicional, podemos seguir tratando con gente que falla, con gente que se equivoca, con gente que quizás es hostil, con gente que quizás nos ha defraudado en más de una ocasión, pero somos llamados a aplicar de tu gracia. Señor, hemos sido compatibles gracias a Jesús con Dios Padre por medio del Evangelio. Y esa parte de ser compatibles, Señor, podemos hoy también compartirla con otros. Señor, nuestros focos son las personas. Yo soy una persona en la cual tu gracia alcanzó y esa gracia también tenemos que verla hacia otros, porque hay personas a las cuales tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir influenciando con el testimonio que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Señor, somos gente que necesitamos acudir a ese llamado de poder predicar el Evangelio, de poder comunicarlo y necesitamos más de ti. Revístenos, Señor, revístenos y permítenos poder experimentar esa salvación en la vida de otros para lograr esa alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Padre, cada uno de nosotros estamos capacitados por la obra del Espíritu Santo. Aliéntanos, empújanos, Señor, para seguir yendo por más personas, para poder alcanzar con el Evangelio a otros. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos luz y desafiarnos a que hay alguien que está esperando por nosotros, con un mensaje no confrontacional y replicando la actitud que tuvo Cristo aquí también en la tierra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Quisiera que pudieras girar a tu espalda o a alguien que está a tu lado y lo alientes. Dile, tú tienes algo que compartir con otros. Tú puedes compartir con alguien. Tú tienes un mensaje para decirle a otro. Hay un testimonio. Hay un espíritu sobre tu vida. Hay algo que tú puedes comunicar. Hay algo que tú puedes informar a otro. No importa tu edad, no importa tu contexto, no importa la condición. Hay algo que podemos compartir. Y conviértete o convirtámonos en un Pedro en esta temporada, venciendo prejuicios. No temas acercarte a un niño, no temas acercarte a un adulto, no temas acercarte a alguien que quizás no has entregado una palabra o no te has conectado con ellos. Anímale, porque tenemos que alcanzar a muchos, porque tenemos una palabra para alcanzar a los demás, para invitarlos a la salvación, para decirles que hay un lugar en la mesa del Señor. Un lugar que tiene su nombre, un lugar que Dios está preparando. Y esa palabra, ese ánimo, querida gente hermosa, la tenemos que aplicar en nuestro diario vivir. Porque siempre hay alguien que está esperando por nosotros. Siempre hay alguien que puede escucharnos. 5 minutos, 10 minutos, no lo sabemos. Pero siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Así que al que está a tu lado, créeme que es un evangelista, ¿ya? Hay un poder de palabra en su boca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en esa vida. Así que no lo mires en menos, no la mires en menos. Es un potencial, es un gigante, es una gigante. Así que míralo con honra, con respeto,
porque tú puedes alcanzar a muchos por el Evangelio, ¿ok? ¿Dónde están los leones? ¡Genial! Deme un aplauso al Señor. Los leones del Rey. Hay que hablar, hay que hablar. Amén. Dios les bendiga y almorzar.